Nunca pensé que un edificio pudiera sentirse como una jaula hasta ese día. Era una mañana completamente normal, de esas en las que todo parece rutinario. Yo estaba dentro del edificio donde trabajaba, un lugar alto, moderno, lleno de vidrio, concreto y silencio artificial. Estaba sentado cerca de una ventana, revisando mi teléfono, pensando en cosas pequeñas, sin ninguna señal de que mi vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después, porque los terremotos no avisan, no suenan, no cuentan hacia atrás, simplemente llegan. Al principio fue algo tan leve que casi lo ignoro, una vibración ligera, como si un camión pesado hubiera pasado cerca. Pensé que era eso, nada más. Pero entonces el suelo volvió a moverse, esta vez un poco más fuerte. Las luces parpadearon. Escuché un sonido extraño, profundo, como un rugido lejano que venía desde debajo del edificio. Y en ese segundo exacto, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí ese frío en el estómago, esa señal primitiva que te dice que algo está muy mal. Alguien gritó, ¿sentiste eso? Otro se levantó de su silla. Las sillas comenzaron a moverse solas. Los monitores vibraban sobre los escritorios. Y entonces ocurrió. El suelo se sacudió con violencia. Ya no era una vibración, era un movimiento real, brutal. El edificio entero empezó a balancearse, no de un lado a otro como en las películas, sino de una forma desordenada, impredecible. El ruido aumentó, escuché cristales vibrar, metal crujir, paredes quejándose, y en ese momento entendí algo aterrador. Estaba atrapado dentro de un edificio alto durante un terremoto. Mi primer instinto fue levantarme y correr hacia la salida, correr a las escaleras, correr a cualquier lugar que no fuera ahí, porque el cerebro humano odia sentirse encerrado. Pero el problema es que los instintos durante un terremoto suelen ser exactamente lo que te mata. Me levanté de golpe. El suelo se movía tanto que casi pierdo el equilibrio. Sentí como si estuviera borracho, como si el mundo ya no obedeciera las reglas normales. Di un paso, luego otro, choqué contra un escritorio. Alguien cayó al suelo cerca de mí. Escuché un golpe seco, gritos, objetos cayendo. Y lo peor no era el movimiento, era la confusión. Nadie sabía qué hacer. Todos gritaban cosas diferentes. Salgan, agáchense, las escaleras, el ascensor. Y en ese caos tomé la primera decisión equivocada. Miré hacia el ascensor. Las puertas estaban ahí, cerradas, silenciosas, y por una fracción de segundo pensé que quizá podría bajar rápido, escapar antes de que todo colapsara. Esa idea casi me cuesta la vida, porque los ascensores durante un terremoto son trampas mortales. Pueden detenerse, caer, quedar atrapados entre pisos. Pero en ese momento yo no estaba pensando con lógica, estaba pensando con miedo. El edificio se sacudió aún más fuerte. Una lámpara se soltó del techo y cayó rompiéndose en el suelo. El sonido fue ensordecedor. Sentí polvo en el aire. Algo golpeó mi hombro. No sé qué fue, quizá un pedazo de yeso, quizá parte del techo. Y ahí fue cuando el pánico real me alcanzó. Mi respiración se aceleró, mis manos temblaban, sentía el corazón golpeando tan fuerte que me dolía el pecho. Traté de avanzar hacia la salida, pero cada paso era una lucha. El suelo se movía bajo mis pies como si estuviera sobre un barco en medio de una tormenta. Las paredes parecían acercarse y alejarse. Escuché un crujido profundo, largo, que venía desde la estructura misma del edificio. Un sonido que no se olvida jamás, porque es el sonido de algo grande sufriendo, de algo que no está diseñado para moverse así. Alguien gritó que el edificio se estaba cayendo. No sé si era verdad o no, pero en ese momento lo creí, porque cuando estás atrapado dentro de un edificio durante un terremoto, tu mente no distingue entre posibilidad y certeza. Todo se siente como una sentencia de muerte. Me apoyé contra una pared para no caer, y fue ahí cuando cometí el segundo error. Me quedé junto a una ventana, pensando que quizá podría saltar si todo colapsaba. Una idea absurda, desesperada, pero el miedo no razona. El vidrio vibraba tan fuerte que casi iba a explotar en cualquier momento. Imaginé los cristales rompiéndose, cayendo como cuchillas, atravesando el aire,
atravesándome a mí. El movimiento seguía, no paraba. Segundos que parecían minutos, minutos que parecían eternos. Y en medio de ese caos entendí algo terrible. No sabía absolutamente nada sobre cómo sobrevivir a un terremoto dentro de un edificio. Nunca lo había practicado, nunca lo había pensado. Siempre creí que eso no me iba a pasar a mí, y ahora estaba ahí, atrapado, con el suelo temblando, el techo crujiendo, rodeado de decisiones equivocadas, esperando que el edificio resistiera lo suficiente para no convertirse en mi tumba. El movimiento no se detuvo. Al contrario, parecía tomar fuerza, como si el edificio estuviera probando cuánto podía aguantar antes de rendirse. Y en ese momento ocurrió algo que casi nadie menciona cuando habla de terremotos. El mayor peligro no siempre es el temblor, son las personas, porque cuando el miedo se propaga, las decisiones se vuelven contagiosas. Alguien empezó a correr hacia las escaleras y de inmediato otros lo siguieron, sin pensar, sin mirar, solo siguiendo cuerpos en movimiento. Yo los vi empujarse unos a otros, gritar, tropezar, caer. Las escaleras se convirtieron en un cuello de botella, un lugar estrecho lleno de gente aterrada. Y entendí demasiado tarde que bajar escaleras durante un terremoto fuerte es una de las formas más comunes de morir, porque las escaleras son rígidas, no flexibles, están diseñadas para soportar peso, no movimientos laterales violentos. Y mientras el edificio se balanceaba, escuché un golpe seco, como un trueno cercano. Alguien gritó desde abajo, un grito largo, desesperado, luego silencio. No supe si alguien había caído, si la escalera se había agrietado o si solo era el sonido del concreto cediendo. Pero el pánico aumentó. La gente empujaba más fuerte. Algunos intentaban subir de nuevo, otros bajar, todos chocando entre sí, creando un caos aún más peligroso que el propio terremoto. Yo me quedé paralizado unos segundos, viendo cómo la multitud se convertía en una trampa humana. Y fue ahí cuando entendí que seguir a la masa era otro error fatal, porque en situaciones extremas la mayoría no toma la mejor decisión, toma la más rápida. El edificio volvió a sacudirse con violencia, una sacudida tan fuerte que sentí cómo el aire se me escapaba de los pulmones, como si algo invisible me hubiera golpeado el pecho. Las luces se apagaron por completo. Quedamos sumidos en una oscuridad interrumpida solo por alarmas de emergencia y luces rojas parpadeantes. El sonido era ensordecedor. Alarmas, gritos, objetos cayendo, vidrio rompiéndose y ese rugido profundo que venía del suelo, como si la tierra estuviera respirando con rabia. Intenté avanzar hacia una pared interior, lejos de ventanas, lejos de estanterías, pero cada paso era inestable. El suelo se movía en ondas, como si estuviera caminando sobre gelatina. Vi cómo una estantería alta se volcaba lentamente, en cámara lenta, y aplastaba todo a su paso. Escritorios, sillas, cables y casi a una persona que logró apartarse en el último segundo. Mi mente estaba saturada. Demasiada información, demasiadas amenazas. Y en ese estado de sobrecarga cometí otro error común. Intenté agarrarme de algo fijo, una columna cercana, pensando que eso me estabilizaría. Pero cuando el edificio se movió de nuevo, esa misma columna vibró con una fuerza brutal, haciéndome perder el equilibrio. Caí al suelo de rodillas. Sentí un dolor agudo, pero no tuve tiempo de reaccionar, porque en el suelo la situación era aún peor. Rodaban objetos pesados, fragmentos de techo, trozos de vidrio. Todo se desplazaba sin control. Entendí entonces que estar de pie era peligroso, pero estar en el suelo sin protección era igual de mortal. Traté de arrastrarme hacia una zona más segura, pero ¿qué es seguro cuando todo se mueve? Escuché a alguien rezar, a otro llorar, a alguien llamar por teléfono gritando el nombre de un familiar. Y fue ahí cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Un sonido distinto,
Un crujido agudo seguido de un estallido seco. Una parte del techo se dio unos metros más allá, levantando una nube de polvo tan densa que no se veía nada. El aire se volvió irrespirable. Tosí, me ardían los pulmones. El polvo entraba por la boca, por la nariz, por los ojos, y en medio de esa nube entendí que incluso si el edificio no colapsaba por completo, podía morir ahí dentro por asfixia, aplastamiento o pánico. Intenté levantarme, pero el suelo volvió a sacudirse, esta vez con menos violencia, pero con una duración eterna, como si la tierra se negara a detenerse. Cada segundo aumentaba la fatiga. El cuerpo no está hecho para soportar tanta tensión continua. Los músculos duelen, la mente se nubla, el miedo se vuelve agotador. Y entonces pasó algo extraño. El movimiento comenzó a disminuir. No se detuvo de golpe, solo se hizo más lento, más suave, como... El silencio que siguió fue casi más aterrador que el ruido, porque después de un terremoto fuerte no existe la calma. Solo existe la espera, esa pausa incómoda donde tu cuerpo sigue temblando aunque el suelo no se mueva, donde cada sonido pequeño parece una amenaza, un crujido, un paso, una respiración fuerte. Todo suena como el inicio de otro colapso. Nadie se movía, nadie hablaba. Estábamos todos congelados, cubiertos de polvo, con los ojos abiertos, escuchando, esperando. Y entonces, alguien rompió el silencio diciendo que teníamos que salir ya, que el edificio podía caerse en cualquier momento. Y esa frase, aunque parecía lógica, fue el detonante de otro error colectivo, porque salir sin pensar, sin observar, sin evaluar, es exactamente lo que mata a la gente después de un terremoto, no durante él. Vi a varias personas levantarse de golpe y correr hacia lo que creían que era la salida más cercana, sin saber si las rutas estaban bloqueadas, sin saber si había gas, cables eléctricos sueltos, cristales, zonas debilitadas. Yo mismo sentí esa urgencia desesperada de escapar, de dejar ese lugar maldito atrás, pero algo dentro de mí se resistió, no por valentía, sino por miedo a cometer otro error, porque el cuerpo estaba cansado, la mente saturada, y sabía que una decisión equivocada ahora podía ser la última. Apenas me había puesto de pie cuando ocurrió. Una réplica, no tan fuerte como el primer terremoto, pero lo suficientemente violenta como para recordarnos que esto no había terminado. El suelo volvió a moverse, las paredes crujieron, los objetos que habían quedado inestables terminaron de caer, y la gente que estaba corriendo perdió el equilibrio. Algunos se estrellaron contra paredes, otros cayeron sobre escombros. Escuché un grito seco de dolor. Alguien se había roto algo, y en ese momento entendí una verdad brutal. La mayoría de las muertes en terremotos ocurren en las réplicas, cuando las personas creen que ya sobrevivieron, cuando bajan la guardia, cuando actúan por impulso. Me apoyé contra una pared interior, me deslicé hacia el suelo, protegiendo la cabeza y el cuello, y esperé a que el movimiento pasara. Esta vez duró menos, pero dejó el ambiente aún más inestable. El polvo volvió a levantarse, el aire seguía pesado, algunos empezaron a toser de forma violenta, otros lloraban en silencio. El edificio estaba herido y nosotros estábamos dentro de él. Fue ahí cuando aparecieron los héroes improvisados, personas bien intencionadas que empezaron a mover escombros sin protección, a levantar objetos pesados, a gritar órdenes sin saber realmente qué estaban haciendo. Uno intentó abrir una puerta forzada, pero al hacerlo, dejó caer parte del marco. Otro jaló un mueble grande que estaba sosteniendo una sección del techo sin darse cuenta, provocando un nuevo desprendimiento. Entendí entonces que incluso ayudar puede ser peligroso si no sabes cómo, porque después de un terremoto, todo está en equilibrio precario. Lo que parece un obstáculo puede ser un soporte. Lo que parece seguro puede colapsar con el más mínimo movimiento. Yo quería ayudar, pero también quería vivir, así que me obligué a pensar, a observar, a moverme despacio. Evalué el espacio, identifiqué una ruta más abierta, sin ventanas, sin cables visibles, sin olor a gas, y empecé a moverme lentamente, paso a paso, no corriendo, no empujando, manteniendo distancia de los demás, escuchando cada sonido,
preparado para detenerse si el suelo volvía a moverse. El tiempo se sentía extraño. No sabía si habían pasado 5 minutos o 30. El cuerpo estaba agotado, las piernas temblaban, la boca seca, el miedo constante. Y justo cuando pensé que tal vez ya podía respirar un poco más tranquilo, sentí otro movimiento, más leve, pero suficiente para acelerar de nuevo el corazón. Entendí que las réplicas podían durar horas, incluso días, y que quedarme dentro del edificio indefinidamente no era opción, pero salir sin cabeza tampoco. Y entonces vi algo que me heló la sangre, una grieta larga. Salir del edificio no fue una huida heroica ni una carrera desesperada como en las películas. Fue lento, tenso, casi doloroso. Cada paso se sentía como una decisión de vida o muerte, porque el suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio, trozos de cemento, muebles rotos, cables colgando como trampas invisibles. El aire seguía cargado de polvo, ese polvo fino que se mete en los pulmones y te hace sentir que no entra suficiente oxígeno. Avancé con los brazos ligeramente levantados para proteger la cabeza, mirando siempre hacia arriba, porque después de un terremoto, el peligro no está solo en el suelo, está sobre ti, en cada balcón agrietado, en cada cornisa suelta, en cada fachada que parece firme pero no lo es. Cuando finalmente crucé la salida, sentí una mezcla extraña de alivio y terror. Alivio por estar afuera, terror porque la calle ya no era el lugar que conocía. Los edificios estaban heridos, algunos inclinados de forma antinatural, otros con partes desprendidas, autos aplastados, alarmas sonando sin parar, gente caminando desorientada, algunos descalzos, otros cubiertos de sangre, muchos en silencio absoluto, como si el cerebro todavía no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Y ahí entendí algo que nunca te dicen. Sobrevivir a un terremoto no termina cuando deja de temblar. En realidad empieza ahí, porque ahora vienen las decisiones largas, las horas sin información, sin electricidad, sin señal, sin saber si es seguro volver a entrar a algún lugar, sin saber si habrá otra réplica más fuerte. El instinto de todos era regresar por cosas, por teléfonos, por documentos, por recuerdos. Vi a varias personas intentar volver a los edificios dañados, ignorando grietas evidentes, ignorando advertencias, ignorando el riesgo real de colapso. Y eso me asustó más que el terremoto mismo, porque el apego mata, el apego a los objetos, a la rutina, a la idea de normalidad. Yo también quería volver, mi mochila, mis cosas, mi vida estaba ahí dentro, pero algo en mí ya había cambiado. Había visto lo rápido que todo puede desaparecer, como en menos de un minuto el mundo que conoces se rompe, y entendí que nada material vale una vida. Me alejé del edificio, busqué un espacio abierto, lejos de estructuras altas, postes, cables, árboles grandes. Me senté en el suelo, agotado, con las manos temblando, el corazón todavía acelerado, y fue en ese momento, sentado entre desconocidos, que sentí el verdadero peso de lo ocurrido. No solo había sobrevivido a un terremoto, había sobrevivido a mis propios impulsos, a no correr cuando otros corrían, a no gritar cuando otros gritaban, a no actuar sin pensar. Las horas pasaron lentas, el sol empezó a bajar, el frío llegó, y con él la incertidumbre. Nadie sabía cuándo volvería la electricidad, cuándo llegaría ayuda, cuándo sería seguro regresar. Algunos lloraban, otros rezaban, otros simplemente miraban al vacío. Y yo pensaba en cuántas personas no murieron por el temblor en sí, sino por decisiones tomadas después, por volver a edificios inestables, por acercarse a fachadas dañadas, por tocar cables eléctricos, por encender fuego sin saber si había gas, por creer que lo peor ya había pasado. El terremoto me enseñó algo que nunca olvidaré. La naturaleza no avisa, no negocia, no espera a que estés listo, y cuando golpea, no gana el más fuerte ni el más rápido. Sobrevive lo que piensa, el que observa, el que controla el miedo en lugar de dejar que el miedo lo controle a él. Hoy, cuando escucho un ruido fuerte o siento una vibración mínima, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Pero ahora sé qué hacer, sé dónde colocarme, sé cuándo moverme y cuándo no. Y si estás escuchando esta historia ahora, no para asustarte, sino para prepararte, recuerda esto. Durante un terremoto, agáchate, cúbrete y sujétate. Después, no corras, observa, espera las réplicas, evita edificios dañados, aléjate de estructuras. Y sobre todo, no confíes en el instinto ciego,
porque el instinto quiere escapar, pero el conocimiento quiere que vivas. Y en un mundo que puede romperse en segundos, pensar con calma es el verdadero acto de supervivencia.